Los invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y ya estamos en el capítulo 4. Recordarán ustedes que el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito para darle ánimo a la iglesia. Usted dice, ¿a la iglesia darle ánimo? La respuesta es sí. Si usted se va al libro de Hechos, antes de leer el capítulo 4 de Apocalipsis, en Hechos capítulo 1 va a notar unos datos que son interesantes para poder encontrar este hilo de continuidad dentro del contexto que se está escribiendo el libro de Apocalipsis, perdón. Y fíjense que Lucas documenta en el capítulo 1, versículo 8, dice así, pero hablando justamente el Señor, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, era donde estaban, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digamos, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, lo que le dice justamente, quédense que ha de llegar el advenimiento del Espíritu Santo y ustedes experimentarán el poder de Dios. Bueno, el punto es, o el tema está, en que los discípulos se quedaron todos en Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Bueno, Hechos capítulo 8, fíjense que hasta sin querer queriendo hay una relación entre Hechos 1.8, y Hechos 8.1. ¿Por qué? Porque dice Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo era Saulo quien fue luego Pablo, Saulo de Tarso, consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de aquel que fue el primer mártir, ¿sí? Y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron justamente a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Hubo una persecución y los cristianos que estaban en Jerusalén pues emigraron. Hubo una diáspora, una emigración a diferentes lugares. Y en el año 70 después de Cristo hubo una guerra contra los judíos y Jerusalén fue devastada. Es ahí donde Juan pues emigra a Éfeso y luego de Éfeso lo deportan a la isla de Patmos. En ese contexto es donde se escribe el libro de Apocalipsis. Un libro que es un libro para darle ánimo a la iglesia, una iglesia que estaba perseguida, en un lenguaje en el cual todos los primeros cristianos entendían lo que se estaba diciendo. Entonces, de esta manera, era como, digamos, dentro de diferentes culturas, como muchos, vamos a salvar la diferencia, ¿no es cierto? Pero muchos mexicanismos, ¿sí? A los cuales todos los mexicanos entienden, o casi todos, pero otros que son de otro lugar no entienden a ciencia cierta lo que está diciendo. Bueno, el lenguaje del Apocalipsis fue un lenguaje que tenía esa particularidad. Aquellos que eran cristianos entendían fidedignamente lo que estaba diciendo Juan. Claro que en este lenguaje apocalíptico o de revelación hacia el futuro, también hay un misterio del cual vamos a ir develando en lo posible a lo largo de pues, la enseñanza de estas escrituras. Y fíjense que antes, hacemos un preludio bastante largo, pero ya vamos a llegar a Apocalipsis 4, vamos a el versículo 19 del capítulo 1. Porque aquí tenemos justamente la gran división del libro de Apocalipsis. Ya lo hemos visto, pero ahora vamos a llegar justamente a la tercera división del libro de Apocalipsis. Y aquí justamente nos describe las tres divisiones. Dice el Señor a Juan, cuando estaba justamente en la isla de Patmos, dice, escribe
las cosas que has visto. ¿Qué cosas ha visto? Bueno, todo el capítulo 1 a Cristo glorificado. Y esto está en el capítulo 1. Luego dice, y las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Bueno, la realidad de las 7 iglesias, a las que pues hemos estudiado y hemos visto cómo esto se conecta con cada uno de nosotros. Ese mensaje nos atraviesa y nos ayuda a mirar en qué áreas Dios tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Y obviamente el Señor hace una inspección a todas las iglesias de tal manera que nosotros podemos pues rectificar nuestros pasos, ser confrontados con realidades y de esa manera encontrar el camino por el cual debemos transitar. Y luego dice, y las cosas que han de ser después de estas. ¿Bien? ¿Cuáles son las cosas que han de ser después de estas? Bueno, estas vienen en el capítulo 4. Es decir, hasta este punto el ministerio de la iglesia ya fue cumplido. Ya el ministerio de la iglesia ha sido cumplido dentro de la perspectiva de Juan. Es a partir de ahora donde nosotros empezamos a mirar las cosas que han de ser. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿y en virtud de qué nos sirve el libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis nos sirve para poder vislumbrar aquellas luces o matices que han de venir en los últimos tiempos. Fíjense que, por ejemplo, para poder graficar una forma sencilla, dentro del contexto del Antiguo Testamento, había muchas cosas que estaban, pues, digamos, veladas. Estaban como muchos símbolos. El pueblo hebreo no entendía muy bien lo que era Emmanuel, Dios con nosotros. No entendía muy bien el concepto del infierno, el concepto del cielo. Y todos esos conceptos, esas verdades espirituales, son verdades que fueron o que son, digamos, descubiertas o observadas en el Nuevo Testamento. Por eso es que cuando vemos el Nuevo Testamento, pues es como cuando conectamos con el Antiguo Testamento, es como un espejo, ¿bien? Y el Antiguo Testamento contiene, digamos, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está como escondido dentro del Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo? ¿No los confundí? Entonces, de esta manera, vamos viendo esa conexión. Claro, hoy vemos todas las cosas muy claras. Hoy vemos que Jesús es el Mesías, es el Rey y el siervo sufriente, ¿sí o no? Pero en el contexto de los antiguos hebreos era difícil verlo. Por eso es que eran tan fácilmente manipulables al momento en que, pues, inquietados por los religiosos, dijeron, pues, crucifícalo. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, es propio de tener las cosas, pues estaban en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo veían claramente, sino solo a través del Nuevo Testamento es una visión clara de aquello que justamente nos está reflejando aquellas profecías antiguas. ¿Bien? De esta manera, también se conecta el Apocalipsis, porque usted dice, ¿de qué me interesa? ¿Cuál es mi interés para ver del capítulo 4 en adelante del libro de Apocalipsis? Bueno, es importante o es relevante porque toda la cristiandad en el contexto de Juan o en el contexto de los primeros cristianos estaban atravesados por estas verdades. Verdades de la inminencia de la venida de nuestro Señor. ¿Bien? Y usted dice, bueno, pero se ha retrasado unos cuantos añitos. A lo que el apóstol Pedro dice, tranquilos. Eso es a consecuencia de vuestras concupiscencias, como muchos tienen. Pero para Dios, un año son como 1000 días. Y 1000 días es como un año. O sea que realmente en el cronograma de Dios estamos en el día 2. Y el día 2 son justamente los tiempos muy, muy cercanos. Ahora, si son 3 días, pues son 1000 años más. Y son 4 días, pues usted saque cuentas. El último de los días no lo sabemos. Pero la inminencia de la venida del Señor es algo que nosotros como cristianos debemos tenerlo, porque el propósito de la palabra, ¿se acuerdan que decíamos?
era como ese grupo de élite de ejército, que son, o de soldados o policías, que son los SWAT. Ellos, o los bomberos, pues, aquí en los Estados Unidos. Ellos están preparados inminentemente para algo, ¿sí o no? Tanto así que, pues, están ahí en el cuartel. Y usted dice, pero qué rapidez ante el accidente. No es que se llamaron por un WhatsApp, hey, venite que te... No, están todos ahí y al momento la inminencia es parte, la urgencia es parte de la labor que están realizando estas personas. El concepto dentro de la vida como cristiano es el mismo. Pues no te duermas. Cristo te ha de alumbrar. Es inminente la llegada del Señor. La presencia de Dios es inminente. ¿Cuánto va a tardar? Pues no sabemos. Pero nosotros estamos preparados, porque si es esta mismísima noche, estamos preparados. Y esto es justamente el propósito por lo cual, pues, la iglesia estaba atravesada por esta enseñanza, por el advenimiento de los tiempos que iban a venir, que esto justamente vamos a seguir avanzando, pero también por una manera, un estilo de vida, al cual hace referencia que si el advenimiento es pronto, es en los minutos que vienen, pues toda mi manera de pensar cambia, todos mis valores cambian, todas mis prioridades cambian, porque la inminencia es ya, ¿bien? Y así es como la palabra nos lleva a vivir el Evangelio, en una instancia de una realidad consciente de nuestra realidad y también del mundo espiritual, del mundo que nos rodea. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que para nosotros esto nos muestra la inminencia del futuro. Pero también esto nos muestra, nos revela lo que ha de venir en un futuro. Pero también esto es el testimonio para esta generación, como dice Mateo 24, para la generación que en algún momento puede haber estas señales, y dice la palabra que no pasará esa generación antes del advenimiento de nuestro Señor Jesús. Bien, entonces, pues usted dice, bueno, pues puede que yo parta a la presencia de Dios, si soy hijo de Dios, y que esto no lo vea. Puede que usted no lo vea, pero a medida que pase el tiempo, a medida que el reloj de Dios vaya aumentando, pues va a haber gente que definitivamente sí lo va a ver. Va a haber una generación que lo va a ver. ¿Puede ser la nuestra? Puede ser. ¿Bien? Eso es parte o eso es propio de una sagrada expectativa delante de Dios. Entonces, dentro de este contexto, ya el ministerio de la iglesia, pues, ha pasado, y aquí empieza lo que Juan relata en estos primeros versículos. La palabra es metatauta, ¿se acuerdan que en un momento lo dijimos? Pero ¿por qué hacemos mención a esta palabra? Porque esta palabra es usada 2 veces en este versículo para poder afirmar que, honestamente, aquí hay una puerta que se ha abierto. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán metatauta, después de estas, ¿sí? O sea que este es un punto donde podemos ver que la iglesia, así como Juan es llevado, la iglesia es llevada. Y tiene lugar cuando el ministerio justamente y el testimonio de la iglesia ya está completo. La puerta estará abierta en el cielo porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, tal como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica en el capítulo 4, versos 16 y 17, donde dice: luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, dentro de una armonía bíblica, vamos encontrando aquí
el punto donde la iglesia es llevada. Bien, fíjense como nos dice la palabra. Dice justamente, dice el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense que Pablo, escribiendo acerca de esto en 1 Corintios capítulo 15, nos dice: he aquí, os digo un misterio. Es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta. Fíjense que en Primera de Tesalonicenses, justamente, él define esto como la trompeta de Dios. Y es aquí Juan donde escucha la voz como una voz como de trompeta, ¿sí? Y entonces vamos diciendo, wow, esto sí que está fuerte, porque este es el punto en donde justamente la iglesia es arrebatada, el rapto. Usted dice, bueno, pero la palabra rapto no aparece en la Biblia. Bueno, pero no aparece en la Biblia, pero justamente el texto o el versículo, mejor dicho, la palabra que notamos es la palabra arrebatamiento, ¿sí? Y esta palabra justamente está hablando de un arrebatamiento o un rapto, a lo que estamos haciendo mención. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, la pregunta que alguno pudiera hacerse hasta este punto diría, bueno, si en el día del juicio final los muertos resucitarán primero, tal como el apóstol Pablo está diciendo, la pregunta es, ¿dónde están los muertos actualmente? Bueno, pregúntele al pastor. No sé. ¿Dónde están los muertos? Bueno, bíblicamente hablando, la Biblia nos va mostrando que justamente dice que aquellos que murieron, tal como dice el apóstol Pablo, resucitarán del polvo de la tierra, tal como Jesús resucitó al tercer día. ¿Bien? ¿Vamos bien? La imagen de Jesús en su muerte y resurrección es un fiel reflejo de lo que ha de ocurrir, y justamente ocurre bíblicamente hablando. Fíjense que la palabra nos dice, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, a uno de los que estaban justamente crucificados con él, le dice, de cierto, te digo que hoy, ¿cuándo dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien. Entonces, cuando vemos este texto, entendemos que cuando esta persona murió y Jesús pues cerró sus ojos en su humanidad, podemos ver de que su cuerpo fue al sepulcro, ¿bien? Y de esta persona no se sabe dónde fue, pero a un lugar parecido pudo haber ido, ¿sí o no? Ahora, donde fuera o fuese que estuviera el paraíso, pues dice la palabra, de cierto te digo que hoy, ¿cuándo dice hoy, no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vale decir que el espíritu o el alma, que en el Antiguo Testamento se interconectan, o sea, no se ve mucha diferencia desde la perspectiva del Antiguo Testamento, el espíritu se va con Dios. Y el cuerpo, pues se va a la tumba. ¿Vamos bien? Fíjense que el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, dice justamente en el capítulo 5, así que vivimos siempre animados, sabiendo que entre tanto que habitamos en el cuerpo, estamos ausentes ¿de quién? Del Señor. Y luego el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia del Señor. Vale decir que en el día final, que el apóstol Pablo está refiriéndose, nuestro espíritu va a recibir ese cuerpo glorificado. Bien, va a ser en el día justamente tanto del arrebatamiento en la parusía, o en la epifanía, que eso después lo vamos a ver, en donde justamente el cuerpo
un cuerpo que no es un cuerpo divino, pero es un cuerpo que pues no tiene espacio ni tiempo, un cuerpo que los enferma. Va a ser ese cuerpo glorificado, tanto así como Jesús cuando resucitó. ¿Me van siguiendo? Y fíjense que la palabra de Dios nos dice justamente, nos afirma una verdad que la palabra nos muestra, que nosotros pues vamos a tener aquel cuerpo que es glorificado. Tanto así como la palabra dice, aquel que fue salvo, y esa cadena que no se rompe va a llegar hasta la glorificación. Fuimos salvos, fuimos justificados y fuimos glorificados. Y la glorificación no solamente significa la salvación espiritual, sino la glorificación es ese punto donde bíblicamente entendemos que nuestro espíritu va a tener ese cuerpo glorificado. ¿Me van siguiendo? Entonces, lo que nosotros entendemos a la luz de la palabra, que en el día final tu espíritu y tu cuerpo se van a juntar. Esto es parte de la glorificación. Es una creación de parte de Dios nueva. Un cuerpo que no tiene limitaciones físicas, que no se envejece, que no se enferma. De hecho, lo que ocurrió en nuestra salvación es que nuestra alma fue regenerada, pero nuestro cuerpo no todavía. Nuestro cuerpo envejece. Aunque nuestro hombre interior se va renovando de día en día, nuestro hombre exterior se va deteriorando, ¿sí o no? Nuestro cuerpo pues no fue regenerado totalmente, no fue regenerado directamente. Lo que fue regenerado fue nuestro espíritu, ¿sí o no? Y en ese contexto podemos entender claramente que el día que partamos de este mundo va a ser un abrir y un cerrar de ojos. Vamos a estar en la presencia del Señor. Y obviamente va a llegar un tiempo donde la glorificación se va a completar y vamos a tener ese cuerpo glorificado, tal como en Jesús vemos ese cuerpo glorificado al momento de su resurrección. ¿Vamos bien? Por eso esta es la idea y este es el concepto, bíblicamente hablando. Usted dice, bueno, ahora creo que lo debo tener más claro, ¿sí? Sabemos que el día que partamos a este mundo no dormimos. O el concepto dice, bueno, pero el apóstol Pablo dice que dormimos. Bueno, usted cuando cierra los ojos y cuando los abre, ¿qué fue? ¿Un abrir y un cerrar? Si no tuvo pesadillas o no está medio engripado o lo que fuera que se tuvo que levantar en la noche, ¿sí? Pero una buena noche de dormir es un abrir y un cerrar de ojos, ¿sí? En ese sentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Vamos bien? Entonces entendemos en este contexto en lo que la palabra de Dios nos está diciendo en cuanto a este momento tan importante y tan necesario a algún tipo de respuesta bíblicamente hablando. Fíjense que entonces dice Juan que oí esta voz como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bien, y aquí justamente está Juan como representante de la iglesia, observando lo que va a acontecer luego que la iglesia ya no esté. Y entonces le dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Usted dice, ajá, qué bien, no entendí nada. Muy bien, para eso estamos en esta noche. Fíjense que en primera instancia el Espíritu Santo toma posesión de Juan de una manera especial y al instante ve justamente al eterno Dios sentado en su trono con majestad y esplendor. Fíjense que justamente lo que hace mención es acerca de esa gloria. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante de piedra de jaspe y de cornalina.
son piedras preciosas a las cuales justamente hacen referencia a elementos simbólicos. Fíjense que estas piedras pueden ser también o son descriptivas del mismo Señor. Están describiendo al mismo Señor. Y la mejor manera que tiene de describir Juan al Señor son con estas dos perlas. De hecho, estas dos piedras, piedras preciosas, a las que justamente el jaspe representa el jaspe era una piedra que en el pectoral de los sacerdotes tenían, y eran dos piedras que eran muy, muy simbólicas. De hecho, el jaspe representaba a Rubén, el primogénito de Jacob, y la cornalina representaba a Benjamín, que era el último nacido, el primero y el último, el alfa y la omega. De hecho, el nombre de Rubén significa he aquí un hijo, y Benjamín significa hijo de mi diestra. Por eso se considera que las dos piedras incluyen todas las demás. Cuando Juan vio al Señor, vio al alfa y la omega. Pudo describir la majestuosidad a través de estas dos piedras, de los cuales representan a todo el pueblo de Dios y de las personas en el trono como Dios en relación con el pueblo de Israel. Y esto es parte de esta visión. Es más, dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a las esmeraldas. El arco iris aparentemente es un halo de luz verde semejante al aspecto de las esmeraldas. Y es una prenda de que Dios mantendrá su pacto a pesar de los juicios que se avecinan. Pues el arco iris, ustedes recordarán que cuando le prometió a Noé que iba a cumplir un pacto, había un pacto ahí. Y este pacto, Juan lo está mirando en cuanto a las promesas de parte de Dios. Va a venir juicio, la van a pasar mal, pero cada promesa que Dios ha estipulado ha de ser sí y amén. Bien, entonces Juan está observando esa realidad. Y luego dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. De hecho, en realidad, a través de la observación de estos textos, de este texto, no podemos decir con certidumbre quiénes son los 24 ancianos. De hecho, se puede observar pueden ser ángeles, se cree, o algunos escritores bíblicos creen que son los representantes de la iglesia, los 12 apóstoles, hay varias interpretaciones, pero lo cierto es que esto es algo majestuoso que Juan está observando. Y luego dice, y del trono, obviamente, en el versículo 5, relámpagos salían y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es evidente que aquí el trono es un trono de juicio, con sus aterradores relámpagos y fragor y truenos. La visión es una visión muy fuerte acerca de Dios. Y las 7 lámparas de fuego justamente están refiriéndose a la presencia de Dios. Y luego dice, ¿qué dice el versículo 5? Los cuales son los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan que el número 7 está refiriéndose a plenitud? Y en este contexto es donde Dios está reflejando en su total majestuosidad. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Fíjense que tanto el mar de vidrio semejante al cristal está mostrando la total seguridad, perennidad del trono de Dios. El trono de Dios es inamovible.
Pueden pasar lo que pase, pero Dios está sentado en su trono. Por esto es que esto brinda confianza al Hijo de Dios. Todo se puede poner de cabeza, pueden haber 1 y 1000 problemas, pero Dios está sentado en su trono. Imagínense en el contexto que Juan está escribiendo: la persecución, la dificultad, la hambruna, la angustia, todo lo que podía pasar en un ámbito hostil para los hijos de Dios. Pero poder observar desde este escrito de que a pesar de toda circunstancia, el trono de Dios es inamovible. Y esto nos ayuda a nosotros a entender también la vida de la comunión de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Y cuando Cristo está en su iglesia, la iglesia es inamovible porque es de Cristo, ¿sí? Y en este contexto es donde se va llevando esta visión. Y dice: alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Fíjense que está hablando acerca de la claridad, el alcance, la profundidad y la visión de lo que se ha de venir. Esto no es cuestión de un Dios improvisado. Esto no es cuestión de una situación que es fortuita. Esto es parte de un juicio de Dios sobre el mundo y sobre Israel. Y sobre justamente, alguien dice, pero en este tiempo va a haber salvación. La respuesta es sí. El pueblo de Israel va a ser pues salvo o parte de él, ¿no? Pero ¿alguien más va a tener salvación? La respuesta es sí, ¿sí? Pero en este proceso, en este tiempo de tribulación, que los primeros años van a ser suaves, pero a la mitad se va a poner muy fuerte. En ese momento, pues es parte justamente de un juicio que tiene claridad, alcance, profundidad y visión, tal como Dios trata con nuestras vidas. Esto no solamente mira hacia el futuro, esto nos mira hacia nuestro presente y permite entender que Dios tiene profundidad en cuanto a la visión que tiene de nosotros. Obviamente tiene un alcance y una claridad única propio de lo que Juan está describiendo en esta visión. Y luego dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mis hermanos, mis amigos, tienen que considerar que es una visión que tiene mucha profundidad, pero que si usted empieza a graficársela en su cabeza bajo los estándares que usted tiene hoy, puede que no le cierre el panorama. Puede que se diga, estamos, ¿qué pasó acá? Esto es extrañísimo. Y sí lo es, pero está refiriéndose justamente a una descripción de algo que es sobrenatural. De hecho, los 4 seres vivientes son difíciles de identificar, pero lo que podemos decir de ellos es que ellos son creados para adorar a Dios. Ellos fueron creados para la adoración al Señor. De hecho, parece ser una combinación de querubines, como lo dice en el libro de Ezequiel, pero de una forma diferente. Lo que sí podemos ver es que en esta visión de estos 4 seres vivientes hay una descripción de cómo los evangelios van mostrando a nuestro Señor Jesús. ¿Vamos bien? Recuerden ustedes que los evangelios son una descripción, una biografía de Jesús, obviamente de hace 2000 años atrás, a las que describe de una forma específica ciertas virtudes de parte de Dios. De hecho, fíjense que el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el rey, como el león.
Tanto como lo dice aquí, el primer ser viviente era semejante a un león. Y podemos encontrar las similitudes en esa conexión con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el becerro o como el buey, de lo cual lo vemos como el siervo, ¿sí? Y esto podemos ver, dice el segundo, era semejante a un becerro, ¿sí? A un siervo. Y luego dice, el tercero tenía rostro como de hombre, a lo cual, si conectamos el Evangelio de Lucas, la percepción que nos da el Evangelio de Lucas es justamente como el Hijo del Hombre, el hombre. ¿Bien? Y cuando nos acercamos justamente al cuarto, el cuarto era semejante a un águila volando. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, el águila, el Hijo de Dios. Estas percepciones de Jesús son diferentes, digamos, matices o maneras de observar a nuestro Señor, y que Juan, pues, lo está relatando, y nosotros, en una observación bíblica, podemos ver esto en los evangelios. Pero también podemos ver que estas criaturas, creación de Dios, son específicamente, creación que está adorando a nuestro Señor. ¿Bien? Y luego dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Bien? Muy bien. Esto es parte de la adoración celestial. Es parte justamente de la manera en la cual Juan está observando esta visión, una visión increíble, una visión que lo está trastornando en cierta medida, pero que está revelando a la iglesia un Dios inconmovible, un Dios que ha de hacer juicio sobre la tierra. Y aunque estén pasando los cristianos en ese contexto el peor de los momentos, Dios no se ha olvidado de cada uno de ellos. Su trono es inamovible, y esto trae fortaleza a cada una de nuestras vidas. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a dejar aquí el versículo 8 para luego el viernes que viene apasionantemente meternos en el versículo 9, porque vamos a ver, vamos a mirar, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver algo que es importante tener en cuenta en términos generales acerca de los ángeles. ¿Qué son o quiénes son los ángeles? La palabra ángel quiere decir enviado, ¿bien? Y la palabra angeliología es la enseñanza que a la luz de la palabra nos van revelando todo lo que nos habla la Biblia acerca de los ángeles. ¿Bien? Entonces, cuando usted escuche la palabra angeliología, es la enseñanza o doctrina de los ángeles. Y quiero darle algunas palabras más, porque seguramente no creo que se las recuerde en esta noche o más adelante, pero que estén sonando en su cabeza. Al final del día, quiero que la enseñanza usted la tenga en su casa, ¿sí? En la casa de Dios. No afuera. Cuando usted escuche la palabra cristología, está refiriéndose a toda la enseñanza bíblica que nos habla de Cristo. Cuando usted escucha hablar acerca de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la doctrina de Dios o la enseñanza de Dios, pues esto está refiriéndose a la teología propia, ¿sí? Cuando usted escucha, porque la teología propia dice tal o cual cosa, está refiriéndose justamente a ello. ¿Qué estamos hablando de cuando hablamos de estos nombres? Estamos hablando de la manera de estudiar la Biblia desde la teología sistemática. ¿Cuál es la teología sistemática? La teología sistemática es aquella teología quiere decir el conocimiento, el aprendizaje o digamos el entendimiento de las verdades espirituales o de Dios, en un concepto amplio, teología, ¿sí? Cuando hablamos de geología, estamos hablando de el estudio de
de piedras, ¿no? De la tierra, la geología. Otro está refiriéndose a las piedras, ¿no? Cuando hablamos de antropología, estamos hablando del estudio del hombre. Y cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio de Dios. Todo versículo donde habla acerca de los ángeles, pues esto es o tiene que ver con la angeliología. Se llama así a la teología sistemática. ¿Bien? ¿Hay otra forma de hacer teología? La respuesta es sí. Nosotros hacemos teología bíblica. ¿Cuál es la teología bíblica? La teología bíblica es la que hacemos todos los domingos en cada servicio. Hace ya 4 años estamos en el libro de Romanos, versículo por versículo. De hecho, esa teología es la teología más antigua. Los primeros cristianos hacían teología bíblica. Pero la teología sistemática de los temas también tiene su validez, ¿no es cierto? La angeliología toma todos los versículos que están o que menciona la Biblia los ángeles, y entonces justamente vamos descubriendo que el testimonio de los ángeles están dentro aún del contexto del Antiguo Testamento. Podemos ver también que se mencionan desde el libro de Génesis, y también vamos a descubrir en un futuro no muy lejano que hay diferentes órdenes o digamos lugares de cada uno de los ángeles, ¿sí? Donde podemos encontrar hasta 9 jerarquías, mejor dicho, 3 jerarquías, pero 3 líneas de ángeles dentro o de lo que la Biblia nos va mostrando. Todo esto dentro de la angeliología. Y una de las primeras líneas, o digamos las más importantes, están los querubines y los serafines. Recordará usted que el diablo era un querubín. Era un querubín. Pero bueno, de esto vamos a detenernos un poquito más adelante en esta enseñanza. ¿Bien? Cada vez que usted esté escuchando la enseñanza acerca de los demonios, o sea, todos los versículos que hablan de demonios, esto es la demonología. ¿Bien? Cuando usted escucha todos los versículos hablando del pecado, esto es hamartiología. Cuando usted escucha todos los versículos de enseñanza acerca de los versículos que hablan acerca de la salvación, esto es soteriología. Cuando usted escucha todos los versículos que hablan acerca de la iglesia, esto es eclesiología. Y cuando usted escucha toda la enseñanza del fin de los tiempos, se llama escatología, ¿sí? O sea que estamos haciendo un estudio escatológico. La respuesta es sí. Y dentro del estudio escatológico vamos a ver algo de angeliología. La respuesta es también. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos comprendiendo en términos generales. Ya después vamos a entrar un poquito más en profundidad, pero va a ir sonando en nuestra cabeza a lo que la Biblia habla acerca de los ángeles. Bien, ya los vimos mencionado, hemos dicho, hemos hablado, pero tenemos que ahondar, dar un pasito más, solo un paso más, y luego vamos a volver al versículo 9, y luego sí vamos a hablar otro poquito más a medida que pasemos el tiempo. Bien, entonces vamos a ver que la Biblia nos habla, como dijimos, acerca de los ángeles. Bien, de aquellos que hace referencia a la palabra o nos habla acerca de los querubines. Bien, querub o querubín o querubines. Bien, lo que podemos decir que la Biblia nos habla acerca de los querubines es que son criaturas con poderes impresionantes y de una belleza y una capacidad que son indescriptibles de poder comprender. Dijimos que la Biblia nos muestra a un querubín de una manera particular. Los querubines cumplían la función de poder estar o mantener la presencia de Dios. Sobre la presencia, sobre, digamos, el altar de Dios, los querubines son aquellos que reposan o sostienen la presencia de Dios. O sea, mejor dicho, el lugar donde Dios está. Esto es lo que nos dice el libro de Salmos, que vamos a leerlo en unos minutos que vienen. Pero los querubines tienen esa función. Son ángeles
aunque no se los menciona como ángeles, porque los ángeles son los enviados, ellos no tienen una función de, bíblicamente hablando, de enviar algún mensaje, sino que su función directamente es estar donde está la mismísima presencia de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. Fíjense que uno de estos querubines que tenían la función justamente de estar en la presencia del Señor, Salmo capítulo 80, versículo 1 nos dice: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines resplandece. Y el Salmo 99, versículo 1 dice: el Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiembla la tierra. Es lo que decíamos anteriormente. Donde está la presencia de Dios, están los querubines. ¿Bien? Esto es lo que nos dice la Biblia. Esto es lo que nos enseña la palabra. De ahí, de ese lugar, de ese círculo más cerrado, por así decirlo de una manera, es en donde estaba este querubín protector que nos dice Ezequiel capítulo 28. ¿Sí? Tu querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Todos los ángeles fueron creados, incluyendo a los querubines, ¿bien? Serafines y lo que vamos a ver a continuación, ¿bien? Los ángeles no pueden procrearse, todos fueron creados por Dios, ¿bien? Pero este querubín, que es una de las, si no los de más alto rango, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Está mostrándonos cómo son los querubines, ¿bien? Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te mirasen. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿A quién se está refiriendo el Señor? A Satanás, Lucifer, el lucero de la mañana. O sea que el lucero de la mañana era un querubín. Era un ángel que estaba en el círculo más íntimo de la Shekinah, de la presencia de Dios. Bien, y fíjense que justamente esta es la primera mención, o digamos aquellos ángeles a los cuales la Biblia nos va hablando, que vamos a ir notando, vamos a ir viendo tanto en el libro de Apocalipsis como en toda la Biblia. Hay otros ángeles que la Biblia muestra y son los serafines. ¿Bien? La palabra serafín pues se traduce como aquellos que dice el que quema. Los serafines son otra clase especial de ángeles, así como lo son los querubines. Los serafines se asocian con la gloria de Dios. De hecho, fíjense que en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7, hoy no hacemos tiempo para leerlo, justamente Isaías nos está mostrando la presencia de los serafines. ¿Bien? De hecho, se nos dice que los serafines, desde la perspectiva bíblica, tienen 6 alas, 2 para cubrir su cara, tal vez porque no pueden soportar la gloria de Dios, 2 alas para cubrir sus pies, tal vez para demostrar su reverencia a Dios, y dice que estos entran y salen de la presencia de Dios. De hecho, y dice que tienen 2 alas, pues para volar, lo que nos dice la palabra, a lo cual puede simbólicamente hablar acerca de la rapidez que ellos tienen en el cumplimiento
de lo que Dios ha determinado. Bien, y esto es parte de lo que la Biblia nos va hablando acerca de los ángeles. Bien, de hecho, los serafines tienen ministerios que son muy particulares. Ellos desempeñan un tipo de servicio sacerdotal para Dios, y los de los cuales justamente es parte específica de lo que ellos hacen y realizan en todo contexto. Bien, luego hay otro tipo de ángeles que lo vamos a dejar para más adelante, pero vamos a ver dos ángeles que son nombrados específicamente en la palabra de Dios. Uno de ellos es Miguel. Bien, y la palabra Miguel es una pregunta que quiere decir ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Es lo que quiere decir Miguel, en signos de pregunta. Obviamente que el significado de este nombre toma mayor significado al considerar la caída de Satanás, porque el diablo quiso ponerse por encima de Dios, y la palabra Miguel quiere decir ¿quién es como Dios? De hecho, en Daniel capítulo 10, versículo 3, el ángel Miguel es preferido como uno de los primeros príncipes en la palabra, por el ángel Gabriel, a quien Miguel vino a ayudar. Daniel capítulo 10, versículo 13, usted nota el contexto en el cual pues se pone en preeminencia a este ángel. Y también el otro ángel que se habla es el ángel Gabriel. Bien, el nombre de Gabriel quiere decir el poderoso de Dios. Y este ángel parece ser el mensajero principal de Dios, ya que lo vemos siendo usado por Dios para revelar pues las 70 semanas a Daniel, cuando usted lee Daniel capítulo 8, versículo 16, y 9, capítulo 20, y también fue Gabriel quien Dios usó para revelar el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías y anunciar a Jesús, anunciar la concepción de Jesús a María. Esto es lo que la Biblia nos habla acerca de estos ángeles, entre otras cosas más. En Lucas capítulo 1, versículos 26 y 19, anteriormente 19 y luego 26, nos habla de la intervención de este ángel. Y es justamente estos ángeles que nos va mostrando la palabra, juntamente también con asignaciones especiales. La Biblia no nos menciona nombres de otros ángeles, pero sí nos mencionan ángeles, como nos vamos a ver luego, ángeles que tienen asignaciones específicas. 5 ángeles que abren sellos, ¿sí? Tienen una asignación específica propio de un plan determinado por Dios para llevar el juicio a la tierra. Bien, entonces esta visión está empezando a mostrarse de un Dios sobrenatural con una magnificencia increíble, inamovible en su trono, de lo cual es preciado y lo cual se muestra un Dios que pues está del principio a fin y que nos da la seguridad de su poderío sobre nuestras vidas. A medida que vamos a ir avanzando en la visión de lo que ha de venir, vamos a ver cómo va a ser y qué tan difícil va a pasar aquel justamente que no encuentre la salvación de parte de Dios. Y cómo el Señor nos advierte, esto es una advertencia, o es una advertencia más bien, para aquel quien está caminando lejos de Dios. Y una advertencia también para aquel que está jugando con las cosas de Dios, ¿sí? Porque pues es el punto donde justamente empezamos a ver que Dios habla fuerte y serio. Amén. Muy bien, vamos a terminar acá, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios nos siga hablando en nuestras vidas. Padre, en forma particular, en forma específica, sigue hablándonos, Señor, a través de esta visión tan poderosa, sobrenatural, a veces casi inentendible. Pero Padre, con esta claridad a la luz de tu palabra, que nos permite, Señor, tener profundidad en aquellas cosas que han de venir. Padre, nos encomendamos a tu guía y a la obra de tu Espíritu para seguir enseñándonos. En el nombre de Jesús. Amén.